En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 12 de febrero del año 2022, sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del universo, diste a luz al que te creó y permaneces virgen para siempre. De la primera lectura, seguimos con el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32, capítulo 13, versículos del 33 y 34. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen que ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebra en Judá. Él mismo subió al altar de Betel para ofrecer sacrificio a los becerros que había mandado hacer. Y allí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdotes a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. 2 detalles, o podríamos sacar 3 detalles en este episodio que nos narra la liturgia el día de hoy. El primer punto es cómo él ve la situación desde el punto de vista del poder y no desde el punto de vista de la profecía del profeta que le había hecho, del profeta Agías. El profeta le dijo: el Señor te ha designado a ti para darte el pueblo que a David le fue retirado. A David le fue retirado el pueblo por la desobediencia que tuvo, por hacer incienso y ofrendas a otros dioses, que a su vez fue conducido por las mujeres que tenía. Pero Jeroboam, a pesar de haber sido designado por Dios, decide simple y sencillamente tomar una decisión política. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Esa decisión política de poder es la que lo lleva a tomar esa primera decisión errónea. La cuestión política. La segunda, que fue la que después de haber consultado, mandó hacer 2 becerros.
Estas dos figuras de los becerros obviamente estaban en la memoria del pueblo de Israel porque era parte de lo que se contaba en la noche de Pascua. ¿Cómo es que el pueblo fue sacado de Egipto por Dios? Las columnas de fuego y la columna de humo. ¿Y cómo es que los hizo cruzar el Mar Rojo seguido y protegido por aquel viento que separó el mar? Pero también ese becerro de oro que Aarón construyó con oro que había traído el mismo pueblo de Israel en su travesía por el desierto, en su salida de Egipto. Estaba en la memoria de las personas ese becerro de oro. Y aquí lo dice Jeroboam, aquel que te sacó de Egipto. Hay que recordar que el que se lo sacó de Egipto, como lo dije ahorita, no fue el becerro, fue Dios a través de Moisés. Y por último, ¿qué es lo que viene a terminar? Decide nombrar sacerdotes del pueblo que no pertenecían a la estirpe de Leví. Eso obviamente al pueblo tenía que molestarle. Y no nada más al pueblo, a Dios. A Dios que en un momento dado había dado las leyes en el libro de Levítico y que debería de conocer y de pertenecer a todas las dinastías que estaban gobernando. Él decide nombrar de la gente común a cuanto él quería como sacerdotes. Eso significa que los sacrificios y las ofrendas y todo lo que se hacía en esos templos no tenía que ver con el Dios de Israel, con el Dios de Jacob, con el Dios de Moisés. Tenía que ver con otros dioses o con otro Dios que, como lo dijimos al principio, tenía que ver con la política de Jeroboam. Del Evangelio, continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya lleva 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Y ellos les contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar saciada. Y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región del Dalmanuta. Palabra del Señor. Este episodio de la multiplicación de los panes y de los peces, que también nos mencionan otros evangelistas, habla de la misericordia que Jesús tiene para con el pueblo. Esa misericordia que ve a partir de Dios Padre y que le da Dios Padre el poder para hacer esa multiplicación. Tenemos aquí algo muy interesante: 7 panes. Sabemos que el número 7 es el número de la perfección. Podemos entenderlo así. Tenían el número perfecto de panes para repartir entre los que debían de ser. Y vemos también que se recogieron 7 canastos de sobra. Sobró
lo que había que sobrar. Estos eventos que los vamos encontrando aquí tienen dos sesgos. El primero, Jesús vio que lo seguía mucha gente y no tenía nada que comer. El primer punto es cuánta gente lo seguía. Y en los relatos que hemos leído ayer, antier y todos estos días, vemos que salía en la región de Decápolis, en la región de Tiro, le llevaban a los enfermos, iban y pedían por las personas endemoniadas. Esa era la gente que estaba ahí. Y Jesús, al escuchar los relatos anteriores y al escuchar nos damos cuenta de que era más el amor hacia las necesidades de aquellas personas que en realidad el estar en la enseñanza. Jesús en estos relatos prácticamente no enseña, hace los milagros para salvar a la gente necesitada. En los relatos de ayer, curaciones, y en los de hoy, alimentación. Se veía que venían de lejos. Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. ¿Por qué 3 días? 3 días es el número en que Dios resucita a su Hijo. 3 días son los días en que Saulo permanece ciego, sin comer, sin dormir. Y en la resurrección de Saulo, sí, se convierte en Pablo. 3 días estuvo Jonás dentro de la ballena. 3 días esta gente lo siguió para poderse alimentar de esa manera perfecta, con esos 7 panes, y le sobraron 7 canastos. Nos habla del caminar, nos habla de la comunión, nos habla del amor hacia el necesitado. Primero los enfermos y ahora el alimento. ¿Cuál es la fórmula? Hacer la bendición y distribuirlo. Jesús mandó a la gente que se sentara, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Esa es la fórmula que hay que hacer para alimentar al hermano. Pronunciar la acción de gracias, pedirle paz, que se sienten, que esperen, y luego hacer la acción de gracias y distribuir lo que el Señor nos da. De la oración colecta, el día de hoy, sábado 12 de febrero del año 2022, sábado de la 5ª semana del tiempo ordinario, el color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes celebramos la conmemoración de Santa María, de Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.